tardes otra vez, todos nuestros amigos de Quantum Family. Bienvenidos sean el día de hoy. Como ya saben, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Javier León Herrera, quien es un autor de varios artistas, autor de biografías de la farándula, pero más conocido últimamente por su trilogía sobre Luis Miguel. Bienvenido sea, Javier. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, tocayo, pues bien hallado. Pues nada, aquí estamos, efectivamente, preparados para estar un rato con todos vosotros, con todo el gusto del mundo y bueno, sobrellevando esta situación como cualquier otro rincón del planeta, ¿no? De la mejor manera que podemos. De la mejor manera posible. Bueno, antes que nada, bienvenido seas aquí con nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos mucho acerca de ti por medio de tus libros. Sabemos quién es Javier Ujú. León Herrera por sus libros, pero tenemos un poquito de curiosidad. Sabemos que eres español. ¿Estás ahorita mismo radicando en España? Sí, sí, pero por la fuerza de los acontecimientos, ¿no? Yo he estado en distintas etapas de mi vida en el extranjero, tanto en América como en Italia, en Francia, en Londres, Reino Unido, etcétera, etcétera. Y en la última década, desde 2010 en adelante, estaba en residencia permanente allá en América, concretamente en Colombia. Luego, a partir de 2017, un poco por temas de trabajo, tuve que empezar a viajar mucho a México, país que ya conocía de mi etapa en Miami también muchísimo, e incluso a los Estados Unidos, en algunas ocasiones a Los Ángeles en concreto. Y bueno, en esas estábamos precisamente cuando irrumpió todo el tema de la pandemia. Yo recuerdo perfectamente que yo estuve viajando a Los Ángeles el 1 de marzo del año pasado, estuve ahí como una semana y de regreso a México, claro, pues ¿quién iba a sospechar? Ya se empezaba a hablar de alguna manera del coronavirus, pero era la época que todavía se hacían los memes y los chistes en las redes sociales con la botellita de la corona de la cerveza, ¿no? Hasta que ya nos dimos cuenta que la cosa no era para esas bromas, ¿no? Y sí recuerdo que estando en ese viaje, tanto en la ida como en la vuelta, pues había, en fin, entre el pasaje muchas personas con rasgos asiáticos. Sabes que Los Ángeles suele ser una escala en los vuelos hacia el continente asiático, y todos con su mascarilla que llamamos allí, aquí el tapabocas, y a mí en aquel momento me pareció exagerado. Y mira por dónde, pues al regreso, bueno, al regreso todavía nada. Yo regresé, el mismo día que regresé, fuimos a un concierto de Hombres G en el Arena de la Ciudad de México con 23.000 personas. Nadie sospechaba en aquel momento, aquella noche, que prácticamente una semana después pues se iban a desatar los acontecimientos. Y bueno, pues como te decía, ya una vez que todo esto pasó, claro, yo tengo aquí mi familia, tengo todo, pues tengo también aquí un lugar precioso en un entorno pues muy alejado del mundanal ruido, como yo digo, que me permite trabajar, y con una conexión a internet, pues aquí estamos desde entonces. Bueno, no exactamente aquí, porque yo cuando viajé aquí en España estábamos, Diana lo debe saber, estábamos confinados en nuestros domicilios y no se podía salir para nada. Entonces yo, conforme me recogieron en el aeropuerto de Barajas, me metí en la casa de mi papá a pasar con él el confinamiento, y ya cuando nos levantaron un poquito no me pude venir aquí a la sierra, pues entonces ya sí y desde entonces pues aquí manejando todo, y a veces desvelándonos un poquito con México, con Estados Unidos, Argentina, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo hacemos con agrado. Definitivamente. En el tema de Argentina, quiero mandarle un saludo muy, muy especial a nuestro público argentino. Nos han recibido muchísimos mensajes y muchísimas llamadas de Argentina, especialmente de Buenos Aires. Entonces, muchos saludos a Buenos Aires desde aquí, desde Estados Unidos, desde España, de todos lados del mundo, ¿verdad? Pero regresando al tema, ¿tú siempre has sido escritor o alguna vez te has dedicado a algo más? Porque obviamente todos te conocemos como escritor. Bueno, yo soy periodista de carrera. Yo he licenciado por la Universidad Complutense de aquí de Madrid y he ejercido el periodismo durante muchísimos años. Y bueno, no es que haya renunciado ni renegado de él. Sí es cierto que en los últimos 4 años más o menos
estoy un poco enfocado más en el tema de los libros y en trabajos un poco más extensos, también incluso para soporte audiovisual, pero yo tengo una triple vocación en fin, siempre la he tenido ahí, porque aparte de la licenciatura en Ciencias de la Información aquí en España, pues también hice un graduado posterior en Geografía e Historia, porque es otra materia que siempre me ha apasionado y me sigue apasionando, de hecho, especialmente. Y siempre tuve pues ese anhelo, esa vocación de escribir. Y llegó un momento dado que esas tres vocaciones confluyeron precisamente con la historia de Luis Miguel, porque es a finales del año 95, como ya de hecho conté de manera extensa en el anterior libro, cuando, en fin, el destino, por decirlo de alguna manera, pues me puso en el camino de la historia de Luis Miguel y, en fin, una cosa que iba a ser muy puntual, porque yo fui a Cádiz a hacer simplemente unos reportajes yo en aquella época estaba en Miami de ejercicio de freelance y pues estaba un poco a caballo entre Miami y México y había ido a hacer unos reportajes y bueno, empezaron a sucederse una serie de acontecimientos muy extravagantes que los cuento en Luis Miguel la historia, ¿no? Y fue lo que al final desembocó con esa investigación de tantos meses y lo que se plasmó en Luis mi Rey, que fue mi ópera prima y que, bueno, pues como todo el mundo sabe, es el libro que sirvió de base, que Luis Miguel eligió para que sirviera de base para su biopic, su serie biográfica. Wow, genial, qué padrísima historia. Sí, definitivamente tenemos que leerlo, pero ¿cuántos libros ya llevas escritos en este momento? 14. 14. Llevo 14 libros, sí, 14 libros. De hecho, aquí atrás de mí los tengo, creo que están casi, no, bueno, sí, entre esa estantería y esa, sí, creo que están todos. Parece que no falta ninguno. Sí, 14 ya. No todos han sido de carácter biográfico, pero sí varios de ellos, Luis Miguel, Andrés García, Hombres G, Juan Gabriel, en fin, ya son algunos personajes que realmente tienen cierto peso y bueno, pues lo que Dios quiera que esté por venir, entonces pues sí, ya tenemos, desde Luis Mi Rey en adelante se han ido acumulando libros y he repetido con dos personajes, con Luis Miguel, que tengo pues ya la trilogía con este último libro. Este último, por cierto, lo firmo con mi colega Juan Manuel Navarro, que es coautor del libro, es un prestigiosísimo periodista de espectáculos residente en Los Ángeles, California, desde hace ya más de 2 décadas. Y con Hombres G también repetí, porque ya con ellos hice en el año 2001, cuando ellos se reagrupan como banda, hicimos lo que en ese momento fue su primera biografía, que la titulamos Sufre Mamón, la banda sonora de nuestra juventud. Y bueno, recientemente, de hecho, en España lo presentamos en noviembre del año pasado y en México en febrero. Creo que también está a la venta allá en Estados Unidos. Y ya, bueno, pues lógicamente había pasado un poco lo mismo que con Luis Miguel. Habían pasado muchos años y había muchas cosas más que contar y bueno, ahora a diferencia de entonces, pues tengo el gusto de estar en una editorial pues muy importante con mucho poder de distribución a nivel multinacional como es Penguin Libros, Penguin Random House. Y bueno, pues han hecho un trabajo maravilloso, tanto con el nuevo libro de Hombres G como con este último que completa la trilogía de Luis Miguel. Wow, fascinante. Dayane, por favor, continúa. Sí, la verdad es que tu trabajo es impresionante. Yo tuve la oportunidad de leer en su momento, creo que fue si no me equivoco, 1997. Tuve en mis manos Luis Mi Rey, un trabajo, la verdad, que te felicito. Ese fue el año que se presentó, sí, es correcto. Fue la primera vez que se presentó un trabajo de investigación como eso. O sea, antes de esto había cosas de Luis Miguel, rumores, chismes, incluso se había intentado libros, pero que no acababan
de tener ese trabajo realmente, que tuviste un trabajo de campo bien hecho. Yo te quería preguntar, ¿cuánto te llevó poder conseguir toda esta información? Porque es que estamos hablando que hay información desde sus abuelos, bisabuelos de Italia. Es impresionante. Sí, no, mucho tiempo porque es que fue algo realmente que me fue sorprendiendo día a día, como decía anteriormente y como conté en Luis Miguel la historia, en el libro anterior, que es un poco un remake de Luis Miguel, que se hizo un poco deprisa y corriendo por empatarlo con el lanzamiento, por el éxito de la serie, el anterior. Ahí sí ya conté, porque aparte en principio cuando empezamos a trabajar con la serie, cuando ya se sabía que Luis Miguel iba a ser el libro en que se basaba la serie, mi editor quiso reeditar Luis Miguel tal cual. O sea, es una reedición en términos literales, pero claro, yo lo que les dije fue que digo, a ver, han pasado 20 años, además eran 20 años exactos, ¿no? 97, 2017, digo, 20 años, digo, aunque para mí lo más cómodo es que se reedite tal cual, digo, bueno, prefiero sacar el tiempo, dedicarle unos meses y hacer un libro nuevo que de alguna manera rescate la historia que cuenta Luis Miguel, pero que se cuente con la perspectiva de 2017, es decir, contando esa especie de making of de cómo se hizo, en los casos que pude, que no fueron todos, porque hubo gente que prefirió mantenerse, en fin, en plan de confidencialidad, de no revelar su participación, y lo he respetado y lo respetaré siempre, por supuesto, pero otros que sí, ahí lo pude citar. Entonces pues nos dimos a la tarea de hacer ese ejercicio, y precisamente en ese making of pues conté un poco tanto lo que fue el principio y lo que acabó demorándose en la producción, la investigación y todo, porque efectivamente yo no sospechaba ni por de lejos la profundidad de la historia de Luis Miguel. O sea, me esperaba una cosa más, no sé, un poco más moderada desde el punto de vista argumental, o sin encontrarme con todos esos picos, a veces trágicos, a veces dramáticos, que tiene su vida y su historia, y que conforme iba avanzando, pues iba descubriendo. Entonces, claro, muy al principio yo solicité, todavía sin ser consciente de cómo había o estaba ya evolucionando la personalidad de Luis Miguel, cosa que ahora en este último libro se cuenta muy bien. Entonces yo no era consciente de lo difícil que era que Luis Miguel se sentara enfrente de ti para abrirse, digamos, de alguna manera, y contarte las cosas, y empecé a entender por qué, y lo respeté, lógicamente. Entonces, claro, me llevó muchísimo tiempo porque tuve que atravesar un desierto informativo. No había prácticamente ninguna información fiable, no se sabía nada. Es más, había todavía gente que hasta vivía con el convencimiento de que él había nacido en Veracruz, y que, en fin, pues toda esa cantidad de mitos falsos que se crearon por obra y gracia del papá, ¿no? Y aparte el papá tenía una habilidad muy especial para manipular todo tipo de acontecimientos y ir dejando como muchas trampas en el camino para el que viniera detrás y quisiera luego un poco desenredar a ver qué es lo que realmente había pasado. Entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, y ya me acuerdo de una de las primeras reuniones con las personas que apostaron por editar el libro, en que les dije, digo, señores, digo, ustedes verán, digo, esto hay que echarle paciencia, y a mí me va a tocar recorrerme medio mundo si queremos hacer un libro en condiciones, pero bueno, me lo aprobaron, y me di a la tarea. Estuve en Argentina, estuve en México varias veces, estuve en Puerto Rico, aquí en España, obviamente, sobre todo en Andalucía, en Italia, varias veces también, en fin, pues y eso acabó, me parece que fueron 14, 15 meses, si no estoy mal, entre todo el proceso hasta que ya pudimos verlo cristalizado. Y entonces, claro, lo primero que hicimos fue mandárselo a Luis Miguel, porque pues ya me lo pedí yo, digo, antes de que nada, yo quiero que el protagonista pues vea que, en fin, el tratamiento y el trabajo que hay detrás.
Y ya por aquel entonces que yo tenía ahí mis canales de información, ya me llegó como un buen feedback, ¿no? Pero al mismo tiempo me dijeron, sí, pero no creas que él va a salir en una rueda de prensa a reconocerte públicamente el libro, porque eso no va a pasar. Digo, bueno, pero ya con saber que a él le ha causado una buena impresión y que ha reconocido que, pues lo que realmente pasó, que yo le eché mucho trabajo y sobre todo algo que muchos años después ha cristalizado en fin, esa relación de respeto, ¿no? Y fue precisamente eso, mucho respeto y mucho rigor, porque me enfrenté a algunos episodios que yo sabía que eran muy delicados y que tenía que tratar muy sutilmente. Por eso elegí el formato novela también, porque me pareció que era el que más se prestaba para, sin decir expresamente muchas cosas, darlas a entender, ¿no? Y entonces era un estilo que se prestaba más a eso. Entonces, pues eso, fueron prácticamente, yo me acuerdo que empecé en la Navidad del 95 y el libro, si no estoy mal, se entregó como en mayo del 97 o una cosa así. Sí, fueron como 14, 15 meses lo que me llevó a aquello, sí. Ah, bueno, y curiosamente, después de 20 años, es cuando entonces recibo la llamada. Estaba yo, me acuerdo, regresando de Santander, de Bucaramanga, Santander, Colombia. Estaba regresando yo de un viaje cuando me llamaron de la productora, ¿no? Y me contaron, en fin, pues lo que estaba pasando, que había un proyecto de hacer la serie y que Luis Miguel había pedido que compraran los derechos del libro y que me incorporara yo junto con Juan Manuel, que también se incorporó, como asesores para el cuarto de escritores y en fin, pues no fue muy difícil llegar a un acuerdo y nos involucramos en el proyecto y claro, pues para mí fue una satisfacción porque, bueno, aunque yo internamente lo sabía, yo ya siempre supe que él había tenido un buen concepto del libro, pero bueno, pues de ahí a que ya sea oficial y público y ese reconocimiento, pues obviamente ya lo expresé en aquellos momentos, pues fue una de las mayores satisfacciones que yo he podido tener como en calidad de escritor y de biógrafo, lógicamente. Realmente es un trabajo impresionante. Yo te digo, desde el primer libro, no me extraña que a Luis Miguel le haya también encantado, porque es que realmente yo creo que incluso ni él, hay cosas que yo creo que ni él sabía de su origen, porque es que fuiste arrastrada. Sí. O sea, No, y así lo dijo, así lo dijo tal cual, así lo dijo tal cual, me consta. Y bueno, no solo él, incluso su hermano también, Alex, que de alguna manera pues también tiene ya una edad y fue protagonista de todo aquello. Pues, lo reconocieron que había muchas cosas que, en fin, pues que no, en un momento dado no la conocían. Que por cierto, hablando de todo un poco, me estoy fijando, se me van los ojos, pues que está precioso, que es como, está como la portada en un marco, lo que veo que tienes detrás de ti, ¿no? De oro de rey. Mira, voy a tener que hacer algo parecido, pues está muy bonito. Gracias. Sí, Hombre, está muy bonito, la verdad que sí. había que hoy ponernos un poco a tono con el tema, porque la verdad es que lo vale, porque realmente estás viendo además tú a la larga cómo todo tu trabajo está teniendo este fruto, ¿no? No cualquier, y menos alguien como Luis Miguel llama a una persona para reconocerle su trabajo. Entonces esto es muy importante. Una de las preguntas, de hecho, que te pensábamos hacer era si desde el inicio tú tenías pensado una trilogía, pero ahora que te estamos escuchando me estoy dando cuenta que ha sido una consecuencia, ¿no? Más que nada ha sido el hecho de que fue tan buen trabajo en su momento que ahora que se ha necesitado retomar su historia, ha sido que se te ha vuelto a reconocer, pero ahora mucho mejor, porque incluso pues llevar la historia y todo tu trabajo a la pantalla, supongo que para ti ha de ser una gran satisfacción. Sí, por supuesto. No, desde luego que para nada se me pasó jamás por la cabeza hacer una trilogía de Luis Miguel. Sí se me pasó por la cabeza, o mejor dicho, se nos pasó junto a Juan Manuel Navarro el hacer este libro que está saliendo ahora. Eso sí que, es más, me acuerdo que en el año 98, en la gira de Luis Miguel
aquí en España, que es cuando él de alguna manera retoma o reconquista un poco el mercado español, que lo tenía, pues no lo tenía a nivel de masas, honestamente, pero a partir de ese año sí, con el tercer disco de Romances. Yo me acuerdo que en aquella gira que la seguimos, él la siguió para los medios que él cubría, yo aparte la seguía también y me lo encargó una revista mexicana para que también lo cubriera y así lo hice. Incluso me acuerdo que fuimos al Principado de Mónaco porque me parece que le dieron por segunda vez el World Music Award que dan allá. Y en aquellos tiempos sí me acuerdo que así de manera informal y lógicamente pues un poco satisfecho con el hecho del éxito de Luis Miguel y que Juan Manuel pues estaba también muy encima de Luis Miguel. De hecho ya en aquella gira fue cuando le dio la primera entrevista para el Grupo Reforma. Nos planteamos que algún día, cuando hubiera lógicamente pues pasara un tiempo y hubiera más cosas que contar, pues que algún día tendríamos que afrontar juntos la segunda parte de Luis Miguel. Por tanto, una trilogía no, pero digamos que hacer el segundo libro sí estaba en mente. Se ha convertido en una trilogía un poco por el éxito y la coyuntura de la serie en 2018. Pues como te decía antes, cuando eso surgió, pues hubo un primer planteamiento de reeditar como tal Luis Miguel, pero pues a mí se me hacía que eran muchos años. Y entonces, pues Luis Miguel, la historia es un poco como una intersección entre Luis Miguel y Oro de Rey, que son los dos libros que realmente, desde un punto de vista de una línea cronológica, pues sí están un poco ensamblados, aunque también este Oro de Rey no es que arranque en el año 92, es un libro que, bueno, si lo has leído has visto que también está planteado como biografía integral, pero sí es cierto que muchos episodios de, digamos, los primeros 20, 22 años de la vida de Luis Miguel que están desarrollados con más extensión, tanto en Luis Miguel como en Luis Miguel la historia. En este último, obviamente lo citamos, pero no nos explayamos tanto. De hecho, lo que sí hacemos es cuando hay algún punto que sentimos que el lector pueda saber más y no conozca el anterior libro, pues lo remitimos al anterior libro. Por tanto, una trilogía no, aunque es, pues, desde el punto de vista literario es algo muy, muy, muy bonito y la verdad es que sí, está uno orgulloso de eso y, en fin, son cosas que el destino te va poniendo de alguna manera ahí sin tú realmente haberlo planeado. Wow, muchísimas. Ya tengo entendido que para ese tercer libro, entonces ya vas a platicar más acerca de las relaciones como Luis Miguel adulto. Relaciones como, por ejemplo, con una persona tan famosa como sería Mariah Carey, ¿no? Entonces mi pregunta sería, como escritor, ¿verdad? ¿Cómo puedes tocar el tema de una persona tan famosa como Luis Miguel, sobre todo en Latinoamérica, una persona tan famosa aquí en Estados Unidos como sería Mariah Carey, que los dos cuidan tanto su privacidad y luego, ¿sí me explico? ¿Cómo se toca ese tema? Bueno, al fin y al cabo, tanto Luis Miguel como Mariah Carey son dos seres humanos, no han venido de Andrómeda ni de ninguna constelación extraterrestre, son dos seres humanos y tienen dos historias de vida. Obviamente aquí en este caso nosotros, tanto cuando abordamos la parte de Mariah Carey como de otras muchas personas que han tenido una incidencia notable en la vida privada de Luis Miguel y que se ha reflejado en su proyección profesional y que por eso, lógicamente, las abordamos, siempre lo hacemos desde el prisma de Luis Miguel. Es decir, esto es una biografía de Luis Miguel, no es una biografía de Mariah Carey ni es una biografía de cualquier otra persona que en un momento dado tenga una relación con él. Entonces, lo que siempre lo que hemos tratado es ver cómo eso a Luis Miguel le ha podido influir de una manera u otra en su trayectoria, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y pues para eso, lógicamente, lo que hacemos es ir a buscar los testimonios de los testigos, de las personas que estuvieron ahí, que fueron testigos de los acontecimientos y que, pues, lógicamente
te acaban confiando la información, pues porque saben que le vas a dar un trato honesto, ¿no? a dicha información. Entonces, bueno, pues así se ha hecho en este caso concreto, como en el de cualquier otra persona que en algún momento dado pues se cruza su camino con el camino de Luis Miguel y en fin, y significa algo en su vida. Y bueno, pues como te decía, son al fin y al cabo seres humanos. Y bueno, en el caso de María Carey, muchas de las cosas que contamos ahí en el libro, pues luego ella, tiempo más tarde, las hizo públicas me estoy recordando la exclusiva de la revista People, cuando ella pues revela todos los gravísimos problemas que tenía de bipolaridad y de trastornos en fin, de diversa índole desde el punto de vista psicológico, cosa que ya pues en algunas anécdotas y en algunos pasajes, que es lo que nosotros contamos en el libro, pues de algún modo se ponía de manifiesto, ¿no? Digamos, esa continua impostura que parecía darse en la vida de María Carey, como pues cuando uno quiere o está obligado a estar representando un personaje continuamente de cara a la opinión pública y eso lo que te acaba generando es una infelicidad tremenda y unos conflictos psicológicos, pues como fue el caso. Y fuera de eso, más allá, pues ella también ha publicado su libro, donde le ha dedicado unas páginas al Elvis latino, creo que es como ella lo maneja. Claro, pues obviamente pues ella ahí cuenta lo que le apetece contar. Y nosotros, bueno, no, nada, ya tengo con total rigor del mundo lo que significó, sobre todo, bueno, es una relación que nace con un sentimiento amoroso muy profundo, muy pasional. Son dos jóvenes en una relación que te puede recordar por momento la historia de Romeo y Julieta en cuanto al nivel de enamoramiento, y que al mismo tiempo pues son dos grandes figuras con unos recursos, pues te puedes imaginar. Entonces, claro, es mucho más fácil echarle imaginación y ser romántico con esos recursos que sin ellos. Es decir, mi amor, vamos a desayunar a las Bahamas y a cenar en Marruecos y a dormir en Australia. No lo puede hacer cualquier persona. Pero dentro de ese estatus en el que ellos estaban, y algunas anécdotas las contamos en el libro, pues vivieron, yo creo que un tiempo muy, muy bonito. Sí es cierto que también, bueno, ahí se daban sus desencuentros hasta que de manera abrupta pues se produce el final, que no lo voy a contar aquí por no spoilear el libro, pero pues creo que con el libro lo contamos con fidelidad a la versión de lo que sucedió. Y bueno, y a raíz de ahí, pues claro, eso le dio muy duro a Luis Miguel, que aquí es donde viene la pertinencia de dedicarle un capítulo a eso, ¿no? Porque realmente él lo pasó muy mal, fue un desengaño muy, muy fuerte y tuvo consecuencias, hasta secuelas de su punto de vista físico. Ya te digo que está contado en el libro, no lo quiero espolear mucho, pero sí, y eso se reflejó en su música, en sus canciones, en el disco de máximo apogeo de la relación, que es Amarte es un placer, y bueno, luego las canciones de desamor que aparecen, sobre todo después del cuarto disco de romances, que es el disco 33, donde hay canciones de un sentimiento de desgarro puro, preciosas y que humanizan mucho al artista. Es que es una cosa que nosotros hemos hecho mucho énfasis en esto, de que realmente el principal leitmotiv del libro es humanizar al artista para provocar ese efecto de empatía en el público. Es decir, hay que humanizar a Luis Miguel, hay que poner toda su historia en un contexto, porque de otra manera se puede caer en la tentación o en el error de hacer un juicio injusto de determinados pasajes de su vida. Entonces, nosotros, yo siempre lo he dicho, ya no tanto en la faceta de escritores en este caso, sino en la faceta periodística, las personas que tenemos de alguna manera el papel de intermediación entre los protagonistas de las historias y la opinión pública, no debemos convertirnos en meros altavoces y repetir lo que nos dicen. Nosotros debemos tener un criterio y hacer una labor de investigación y tener conocimiento de causa, y en un momento dado, en base a eso, tenemos que escribir o tenemos que hablar, porque si no estamos siendo
injustos. Entonces, en este caso en concreto, nosotros tenemos clarísimo qué calidad de ser humano hay detrás de Luis Miguel. Tenemos clarísima la luz que hay en ese alma y que, en fin, no es que reivindiquemos nosotros, que mucha gente anhela que vuelva a brillar en todo su esplendor porque la han visto y porque la vida, pues por diferentes circunstancias, la han ido ensombreciendo, ¿no? Digamos, por seguir un poco con la metáfora del sol. Y pues de eso es lo que se trata, ¿no? De realmente tú poder hacer algo para buscar la empatía del público y que realmente y finalmente pues tenga una consecuencia positiva. En el anterior libro y con la primera temporada de la serie es obvio que la consecuencia fue muy positiva, fue un resurgir de Luis Miguel con muchísima fuerza, con un nuevo disco, una gira maratoniana de 150 conciertos, si no me falla la memoria del dato. Y bueno, eso es lo que esperamos que suceda otra vez ahora, porque esta maldita pandemia ha puesto a muchos artistas en un impasse sin poder hacer nada, y Luis Miguel no ha sido una excepción, pero pues esperemos que en el momento dado que se pueda reprogramar todo, pues vuelva con una fuerza espectacular y con ese brillo enorme, que es lo que todos queremos, tener a Luis Miguel en un escenario y sonando iba a decir en el aparato, ahora ya todo suena por el celular, pero bueno, el caso es que suene. Que nos deslumbre con esa luz tan grande que tiene el sol de México, ¿verdad? Así es. Qué importante es esto que comentas de humanizarlo, porque es verdad que Luis Miguel ha tenido suerte de que, por ejemplo, que muchos países lo quieran tanto, pero también por otra parte, pues la desventaja de que lo idealizan, como tal cual tú lo acabas de decir, como si viniera de algún otro planeta, y esto en parte pues no es tan bueno porque le exigen como que actúe como si fuera un dios tal cual, o sea, es que no puede hacer esto, uy, ¿por qué como si no fuera un humano, no se puede sentir mal, no puede enfermarse, no puede hacer nada que esté fuera de lo que ellos están idealizando. Y entonces esto es muy importante porque a través de los libros y de la serie, la gente se está dando cuenta que es un humano como cualquiera, que también tiene problemas, que no todos los días está tomando el sol, ni todos los días está viajando, bueno, puede ser, ¿no? Eso él lo sabrá, pero pasando solo bien y con una sonrisa de oreja a oreja, sino que es como todos nosotros que tienen sus altas y sus bajas. Eso es muy importante para que de esta manera pues la gente pueda tener, como tú bien decías, más empatía con el artista, que al final de cuentas es lo importante, ¿no? Para que el artista también esté bien, pues también él tiene que recibir esta reciprocidad de su público, ¿no? Y no tanta exigencia y tanta idolatría, que en parte pues es bonito, ¿no? También tener un ídolo, pero todo pues con su justa medida, ¿no? No pasarse y llevarle flores al altar a Luis Miguel. Bueno, aquí yo parece que le hizo un altar también, pero bueno, una coincidencia, así como Ángeles. Sí. Pero no exageremos. Y te quería decir, Javier, que ahora ya, sí, perdona. Uno de los grandes mitos que siempre desde que tengo uso de razón y estoy escuchando temas de Luis Miguel, siempre están con lo de la mamá de Luis Miguel, que si está viva, que si está muerta. Yo te he visto reiteradas ocasiones en las entrevistas decirles que ya no dejen de buscar, que ya respeten, que esto pues ya, de hecho ya está escrito en el libro de Luis Miguel, la historia ya actual, ya, bueno, creo que ya lo dejáis bastante claro, pero yo te quería comentar, ¿tú crees que en esta nueva, en este nuevo libro y con esta nueva temporada de la serie, la gente por fin va a dejar de preguntar y lo va a comprender? ¿Crees que el mensaje por fin va a quedar claro o la gente va a seguir con la intriga de dónde está la mamá de Luis Miguel? Hombre, es una buena pregunta porque, a ver, aquí el problema es que desafortunadamente vivimos en una sociedad y muchas veces
los medios de comunicación, algunos medios de comunicación que tenemos en esta sociedad, pues parece ser que lo que menos les importa es la verdad de los hechos, ¿no? Ahora, estos días aquí en España se está hablando también mucho de un caso, que es el caso de la hija de Rocío Jurado, en fin, una serie documental que ha hecho y que ha levantado ciertas ampollas, porque ahí se acusa de una serie de cosas, y está basado en una información pues que también hay que agarrarlo un poquito con pinzas, porque según he hablado yo con algún que otro colega, no está muy claro que realmente lo que es el guión, por decirlo de alguna manera, de la docuserie y de los programas, pues esté cimentado en algo verdadero. Pero bueno, por no enrollarme con algo que no viene al caso y volver a lo que hablábamos, aquí pasa un poco algo parecido. Es decir, hay gente que tiene muy claro que si no hay noticia, pues se la inventa y en base a eso, pues funciona. Y eso es una realidad, eso no es que yo lo esté diciendo. Obviamente yo tengo mi opinión al respecto y no es especialmente una opinión favorable, pero más allá de lo que uno opine, es que eso es un hecho objetivo. Y si nos ponemos a mirar ensayos y ejemplos, vamos a sacar muchísimos, porque eso es como que el mundo es mundo. Este tema en concreto, pues es un tema que por lo que significa la figura de Luis Miguel, por lo que de por sí tiene ¿qué digo yo?, de posible morbo o de posible tendencia a la especulación, porque yo he escuchado barbaridades atroces, pero barbaridades atroces respecto a lo que pudo haber pasado. La versión de lo que pudo haber pasado, yo la más fiable la tengo desde hace muchos años y dije que jamás en la vida la iba a revelar y por supuesto lo voy a cumplir, no la voy a revelar porque precisamente está de este lado de esa línea que yo hablaba anteriormente que uno tiene que establecer cuando cuenta ciertas historias. Entonces, creo que ya con lo que se ha contado, el público es lo suficientemente inteligente como para sacar sus propias conclusiones. Entonces el público ya sabe que Luis Miguel perdió a su mamá a una edad muy temprana, que fuera de eso, del drama de perderla, pues estuvo muchos años en los que había cierta angustia añadida porque ni siquiera sabía si la había perdido o no la había perdido porque simplemente no aparecía por ningún sitio hasta que él ya supo realmente lo que había sucedido y que lógicamente pues eso provocó tanto en él como en sus hermanos pues un profundo y desgarrado dolor como no puede ser de otra manera. Y ya, o sea, no hay mucho más que añadir al asunto. Desafortunadamente, y yo siempre he enfatizado mucho en el adverbio cuando me lo han preguntado y he dicho desafortunadamente. Yo siempre he repetido durante todos estos años, es más, recuerdo una comida con un colega en Miami, que por cierto la cito en Luis Miguel la historia, donde, en fin, me contaba que iban a sacar una exclusiva, que apareciera no sé qué, no sé qué. Y yo le dije, mira, no es un tema como para hacer bromas del mismo, pero yo estoy convencido de que, no sé la exclusiva que tienes, pero estoy seguro. Y le dije, ojalá y me equivocara, pero estoy seguro de que no. Y efectivamente no. No, porque no. O sea, es obvio que pues Marcela desafortunadamente se fue de este mundo en el año 86 y no va a volver a aparecer. Eso está más claro que el agua. Y a partir de ahí, pues lo único que hay que decir es lo que llevamos repitiendo por activa y por pasiva durante todo este tiempo. Y de hecho lo acabamos de volver a escribir en el libro, justo a raíz de intentar aportar un grano de arena para parar a esa barbaridad que se estaba generando desde Argentina. Y lo único que pedimos es eso, que por favor dejen ya el alma de Marcela descansar en paz, dejen ya de levantar bulos, como decimos aquí en España, y de organizar fake shows en torno a algo que no tiene mayor recorrido. Por lo tanto, la pregunta que me has hecho es muy difícil de contestar porque, hombre, a mí me gustaría, obviamente me gustaría que sí, que todo el mundo pues ya se diera cuenta de que ese tema ya no tiene más recorrido y pues respeten el dolor de esos hijos y se olviden ya de Marcela Basteres y no es para recordarla con cariño del alma buena de la mujer que fue y de la mamá de sus hijos que fue y ya está. Porque si no, pues, en fin,
Claro, o sea, si me preguntas que puede haber gente sin ningún tipo de escrúpulos para inventarse cualquier cosa, pues hombre, pero si vimos hace 3 años que salió un señor diciendo que había resucitado a Juan Gabriel, pues ¿qué más te puedes esperar? O sea, quiero decir, o sea, desde ese punto de vista yo no sé lo que va a pasar. A mí me gustaría que realmente el tema ya quedara finiquitado. Yo, sobre este aspecto en concreto, y ahí lo desarrollamos en el libro, incluso aportamos datos, porque mira, justamente hace unos días, el 8 de abril, la justicia argentina, pues emitió un fallo que, pues, ¿qué va a decir la justicia argentina? Si tú le preguntas a la justicia que por dónde sale el sol y por dónde se pone, pues te va a decir que sale por el este y se pone por el oeste. Es que no te puede decir otra cosa. ¿Qué te va a decir? Entonces, ¿qué te va a decir si le estás preguntando sobre la identificación de una señora que está perfecta y absolutamente identificada desde hace 3 años? Y ahí están las pruebas, nosotros en el libro las aportamos. Aurorina Montes García, nacida 6 de septiembre de 1959, hija de fulano y de Mengana, Viménez, Asturias. Es que aparte la señora, yo me acuerdo cuando era la premier de la serie en abril del año pasado, perdón, del 2018, ahí en el Antara, en la Ciudad de México, y coincidió también con la presentación de Luis Miguel La Historia, que le hicimos en Porrúa, Chapultepec. Y en aquellos días ya fue cuando a mí me dijeron, oye, hay una señora en Argentina que han encontrado, sí, mendigando por las calles, que dice que las mamás de Luis Miguel. Yo lo primero que dije, digo, yo lo que me pregunté es, a ver qué es lo que están sacando, porque yo tenía claro que la mamá de Luis Miguel no era. Te digo, bueno, a ver quién es. Y claro, cuando me pongo, me mandaron creo que por YouTube, la primera vez que yo escucho hablar a esa señora, yo como español digo, bueno, a ver, esta señora tiene un DG, pero es más, al día siguiente o a los 2 días me escribe una amiga de Asturias, que aparte es fan de Luis Miguel y que lo vio, y que ya se dio cuenta, dice, no solo es que tiene DG de bable, el bable sabes que es un dialecto que se habla en Asturias, muy característico y que solo puede, en fin, solo puede tener DG de bable un asturiano, no lo puedo tener yo, obviamente. Entonces, claro, yo cuando ya vi eso, digo, pues ya está, caso cerrado. Abril 2018, caso cerrado, Dios mío de mi alma. O sea, es que yo, como decimos aquí en España, yo he alucinado, pero, o sea, ¿cómo se puede? Y de verdad, mira, yo no quiero juzgar a nadie, nosotros damos datos, que la gente saque sus conclusiones, pero, o sea, de verdad me cuesta mucho creer algunas cosas, porque era una cosa tan fácil de comprobar y haber dicho hasta aquí, pero claro, obviamente si seguimos ahí alimentando el fake show, pues lo podemos dilatar hasta que dé, pues ya cuando no dé, pues ya no da. Y parece ser que ha dejado de dar ahora, pero vamos a ver, porque pues uno se puede esperar cualquier cosa. Pero en fin, pase lo que pase, lo que está clarísimo es que la mamá de Luis Miguel desafortunadamente no va a aparecer. Es más, ya incluso en la primera temporada de la serie, con la misma sutileza probablemente con la que yo escribí Luis Mi Rey, pues sin decir, creo que la gente puede empezar a... Y bueno, no sé porque desconozco, no conozco los guiones de esta segunda temporada, pero pues obviamente no tiene mucho más recorrido el asunto. Una pregunta, ahorita que estamos platicando acerca de la serie. A nosotros hemos entendido que en la serie no se va a tocar el tema de Araceli Arámbula, porque ella no quiere estar en la serie, más sin embargo, en el libro Oro de Rey, vamos a poder saber un poquito más acerca de esta relación, porque yo recuerdo esa relación cuando estaba yo en México, era escandalosa, entonces, ¿podemos encontrar un poquito más en el próximo libro? Sí, nosotros le dedicamos un capítulo a eso en el libro porque, pues, obviamente, claro, es una etapa de la vida de Luis Miguel muy importante. Bueno, es una etapa que esto creo que cualquier persona que nos escuche lo va a entender muy fácilmente porque el que más y el que menos o nos ha pasado a nosotros o conocemos a alguien que le ha pasado. O bueno, es un legítimo deseo de cualquier persona el querer conocer a alguien en la vida con quien, en fin, establecer un hogar y poder tener una familia y que ojalá y eso pues dure y perdure. Pues por desgracia no pasó así. Sí, en el principio pues obviamente
hay una apuesta firme, pues tanto por parte de él como por parte de ella, de intentarlo, y se ponen en la labor y viven un romance muy bonito. Hay una parte, digamos, muy, muy romántica y muy hermosa de la relación que Araceli pues dijo que prefería reservarse y que si algún día lo contaba, pues lo contaría en sus propias memorias. Pero luego sí hay una parte que es la que de alguna manera pues empieza a describir el desgaste de la relación y la ruptura final y las consecuencias que eso tiene pues también obviamente en la personalidad, en la salud emocional y en la carrera de Luis Miguel, que es en la que nosotros entramos a abordar en el libro. Y bueno, pues cuando la gente lo lea, pues se va a poder hacer un poquito más de conocimiento de causa de qué es lo que pasó, pero tampoco fue nada del otro mundo, o sea, son causas normales y habituales en el desgaste y en la ruptura de muchas parejas. Pues ojalá y fuera de otra manera, pero pues fue lo que fue. Y bueno, y ahí todo lo que tenga que pasar después en las cosas que ellos tengan que solucionar, eso sí ya es algo que a nosotros no nos compete entrar en eso, eso es una cosa más privada de ellos, de tener que solucionar pues los acuerdos que tengan y que en fin, la relación con los hijos se pueda normalizar, porque obviamente es algo que deseamos de todo corazón que en algún momento se pueda producir. Pues ya saben a todo el público que tienen curiosidad y que en la serie se van a quedar sin saber, pues ya saben que en el libro Oro de Rey van a tener ahí todo un capítulo que les va a ilustrar un poco mejor esta relación tan bonita que al final de cuentas dejó estos dos frutos que son los hijos de Luis Miguel y Araceli. Y te quería preguntar, Javier, entonces, sabemos que tienes la aceptación de Luis Miguel, pero para este libro de Oro de Rey que has hecho en colaboración, como bien has dicho todo este tiempo con Juan Manuel Navarro, ¿ha Luis Miguel participado con vosotros o lo habéis hecho más que nada nuevamente una investigación por aparte? Sí, mira, esto, el proceso y la metodología y todos los pasos a seguir de Oro de Rey son un calco de lo que en su día pasó con Luis Mi Rey. Sí que obviamente, claro que hemos tenido contacto y conversaciones y, en fin, ha habido una serie de acercamientos, pero todo eso está enmarcado en una discreción que lógicamente nosotros no queremos romper, y Luis Miguel ya se le mandó igualmente el libro, entonces bueno, pues esperamos, aparte estamos, en ese sentido siempre hemos estado muy, muy seguros y muy confiados por el hecho de, como te decía antes, por la relación de respeto que tenemos con Luis Miguel, es decir, hay o ha habido un respeto de él hacia nosotros en reconocer el trabajo y la manera de trabajar y la manera de tocar un poco los aspectos de su vida que pudieran ser más delicados, y eso tuvo un reconocimiento público con Luis Mi Rey, con la serie, y de nosotros hacia él exactamente igual, tanto en Luis Mi Rey como ahora en Oro de Rey. Sabemos que nos enfrentamos a muchos pasajes y a muchas cosas que han generado pues demasiadas turbulencias, tanto en su vida personal como en la proyección pública que ha tenido y los juicios que a veces se han emitido en contra de él por causa de eso. Y nosotros, lógicamente, lo hemos tenido que recoger en el libro porque sería faltar a la verdad el ignorarlo. Pero obviamente pues lo ponemos dentro de un contexto para que realmente se entienda que no son o no han sido muy justos con él, porque claro, en fin, cuando tú haces obras de beneficencia y ayudas a las personas y haces cosas por desinterés que nunca jamás acaban publicándose en los medios de comunicación, pues nadie se entera. Pero si tú a lo mejor resulta que cometes un error porque no atiendes el reclamo de una persona que te está pidiendo un gesto tuyo para ayudar a un familiar enfermo, y resulta que no lo haces porque es que a lo mejor no te enteras o no te lo comunican, pues el que queda más eres tú, y entonces eso sale en toda la prensa y mira que
que déspota y que arisco y que no sé qué, y en fin, bueno, todas las cosas que sabemos que en un momento dado se han podido decir. Y esto ha sido así, o sea, nosotros, como te decía anteriormente, siendo conscientes de la calidad humana que hay en ese ser humano y de todas las circunstancias que en un momento dado han hecho a esta persona pues más introvertida, más hermética, más aislada, incluso si me apuras a veces hasta con tendencia a cierta fobia social, es decir, de no tener ninguna seguridad a la hora de afrontar una comparecencia, cosa que se ve. De hecho, yo pedí también asesoría de un experto en lenguaje gestual, pero es que tampoco hace falta ni el experto, porque tú veas a Luis Miguel en muchas comparecencias que su incomodidad e inseguridad son manifiestas. Entonces, pues ya te digo, todo esto son las cosas que tú tienes siempre que poner en su justa medida para un poco quitarle credibilidad a todos esos malos comentarios que haya podido haber en un momento dado a lo largo de su trayectoria, y sobre todo cuando él se ha enfrentado a situaciones muy complicadas que lo han abocado pues efectivamente pues eso, a suspender conciertos o a desplantar a personas o en fin, a un aparente y descortés silencio que de repente a lo mejor se pueda deber a un desconocimiento, muchas cosas. Eso es parte de intentar humanizar al personaje, y no es porque digas, no, es que tú de repente quieres justificar. Nosotros no queremos justificar nada, lo que queremos es ser justos, que no es lo mismo que justificar. Entonces, si sabemos que hay un trasfondo y sabemos que hay una serie de cosas que el público tiene que conocer para realmente empatizar con el personaje, porque no estamos delante de una persona malvada, de una mala persona, una persona que sea. No, estamos ante un ser pleno de luz, cosa con la que coincide todo el mundo que lo ha conocido íntimamente en muchas fases de su vida, y que hay que echar una mano si hace falta para rescatar esa persona y no, digamos, lapidarlo porque por fruto de abaches personales pues se pueda equivocar. Por tanto, ese es una de las cosas que nosotros sí hemos hecho muchísimo énfasis en el libro. Wow, qué padre. Una pregunta, para seguir con este baúl de Luis Miguel, ¿verdad? Mucha gente quiere saber cómo es Luis Miguel a un nivel personal. Tú que has tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Tienes alguna anécdota o algo que nos puedas platicar acerca de él? Porque me imagino que debe ser súper satisfactorio dedicarle tanto tiempo a una investigación, a un personaje, y de repente tener a este personaje enfrente de ti. No me imagino que ser muy satisfactorio para ti. ¿Pero te refieres a una? No te he entendido bien. ¿Una anécdota en qué sentido? ¿Alguna anécdota? Lo que sea. Todo el mundo quiere saber lo que sea de Luis Miguel. ¿Alguna anécdota que te haya parecido, que tú hayas dicho, oh, alguna anécdota con él como persona que te haya... Anécdotas tuyas a nivel personal. No muchas. En el libro hay muchísimas que ilustran esto que estoy contando, pero muchísimas. O sea, no, me acuerdo, por ejemplo, de una en Argentina, cuando se coló de incógnito en la selección de una boda, porque estaba así como medio a oscuras, y se puso a hacer la filita esta del trenecito que se bailan en las bodas y todo eso. Y claro, cuando dieron las luces y se dieron cuenta que estaba él allí, pues casi la boda acaba en divorcio, porque la novia se quería ir con él y dejar al esposo allí. No, hay muchas anécdotas muy bonitas y que pues cuentan lo que estoy diciendo. Es decir, no es que nosotros queramos decir esas palabras bonitas de un ser lleno de luz, no, es que lo es. Y ahí están ese tipo de anécdotas que te dan a entender pues el tipo de persona que es Luis Miguel y que hay que recuperar. Esa es la persona que hay que recuperar porque está ahí. O sea, no se ha ido, no se ha muerto, ahí está. Entonces hay que recuperar, y la mejor manera de recuperar es empatizando y apoyando. Como te digo, si se pone todo el mundo a lapidar a las personas porque atraviesan baches y porque pues eso es realmente muy negativo para todos. Entonces, nosotros ya te digo, hemos reflejado los momentos o algún momento de esa lapidación, sobre todo en lo que nosotros llamamos en el libro el trienio horribilis, ¿no? Que es realmente cuando él
cuando él se ve inmerso en la que yo creo que ha sido la más grave crisis por la que él ha pasado desde de toda su vida. Y fíjate que la del siglo pasado fue tremenda, pero esta de hace 5 o 6 años fue, la verdad es que muy, muy delicada, pero bueno, afortunadamente pues se pudo superar y ojalá eso a él lo que le acabe dando es una enseñanza positiva. Y hablando de enseñanzas, la vida de Luis Miguel, tal cual lo acabamos de comentar, no ha sido nada fácil y supongo que hacer este trabajo te ha dejado muchas enseñanzas también. ¿Nos podrías compartir cuál sería para ti la principal enseñanza que te ha dejado el hacer esta investigación sobre Luis Miguel? Pues hombre, sí, claro. Toda historia te deja una enseñanza. Pues aquí hay una muy clara y es esta palabra que hay gente que no le gusta mucho, pero que describe perfectamente lo que quiero decir, que es la famosa resiliencia, ¿no? Digo, porque ahora estamos aquí en un contorno, en un contexto, mejor dicho, pero bueno, igual la gente que nos escuche está ajena a ese contexto. En definitiva, lo que se trata es de la resistencia del ser humano ante la adversidad, ¿no? Ten en cuenta que ha habido en la historia, a lo largo de la historia, sobre todo la historia contemporánea, donde ya tenemos pues artistas, cantantes, actores, todo lo que es la gente de la farándula y de la fama de los tiempos modernos, del siglo XX, siglo XXI, ha habido varios ejemplos de historias que con la mitad de vicisitudes y con la mitad del sufrimiento que ha tenido que soportar Luis Miguel, se han venido abajo y no lo han contado. O han acabado apareciendo un día sin vida, o se les han hundido para siempre las carreras, o se han visto en una depresión irreversible. Y sin embargo, Luis Miguel no. O sea, sí es cierto que en esta última ocasión, como te decía antes, la crisis fue un poco más aguda y pues necesitó que se le echara una mano y se le echó. Pero ya mucho antes de llegar a este momento un poco más bajo de su vida, mucho antes ha pasado por muchísimas y siempre ha tenido esa fuerza y esa capacidad de seguir adelante. Y eso, pues la verdad, sí te deja una enseñanza, sobre todo en este mundo donde el que más y el que menos conocemos gente que en un momento dado lo pasa mal y que puede tener tendencia a venirse abajo. Y todo este tipo de ejemplos de personas con esa fortaleza, esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, pues nos tienen que también servir de ejemplo. Por tanto, yo creo que es una de las enseñanzas que te deja la historia de Luis Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias por todo este tiempo y por tu plática. Lo que gustaría saber, una última pregunta sería, ¿algún consejo que tú, Javier León Herrera, tenga para todas aquellas personas que quieran ser como tú, que quieran ser escritores, que tengan ese gusanito de investigación, de periodista, pero no saben dónde comenzar? ¿Cómo puede llegar a ser un escritor tan successful como lo eres tú? Bueno, yo creo que como cualquier orden de la vida, primero tener claro que lo que uno anhela, pues tiene las facultades de poder hacerlo, porque si yo hubiera anhelado ser un crooner legendario como Luis Miguel, no lo hubiera conseguido jamás, por mucho empeño que le hubiera puesto, ¿no? Entonces, primero que nada, que puedas estar convencido de que tienes las facultades para aquello que quieres emprender. Luego, pues mucha seguridad, mucha fortaleza y mucha constancia y mucha perseverancia. Y a partir de ahí, en fin, pues como decía mi amado Jesucristo, si hacemos las cosas bien en el plano de los valores y en el plano personal, puede que lo demás se nos dé por añadidura. Entonces, yo creo que es una buena manera de intentarlo. Aparte, te voy a decir una cosa, en lo que se refiere a nuestra profesión, yo creo que la tecnología ha democratizado, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que uno pueda tener unas obras de cierto éxito. Yo conozco alguna que otra persona que fueron rechazados por las editoriales y
se decidieron a autoeditar sus obras y a colgarlas en este tipo de plataformas actuales, o por el Kindle, o por, en fin, o por el tubo, o yo que sé, por Amazon, y les ha ido bien, o les va bien, o sacan adelante sus obras, y eso es aplicable incluso a los que puedan tener ciertos anhelos de convertirse en artistas a nivel de cantantes. Hoy en día, bueno, ya se han dado casos de personas que se han dado a conocer a través del YouTube y de las tecnologías. Ahí tenemos el caso de Billie Eilish, sin ir más lejos, podríamos citar muchos. Por tanto, es mucha fe, mucho convencimiento en que si realmente uno se cree con el talento y con la... mira, yo siempre digo una cosa, el talento te lo da Dios, el resto de virtudes las tienes que poner tú. Entonces, si Dios te ha dado el talento, hay chance. Hay que ponerle virtudes. Si Dios no te ha dado el talento, pues mejor ni lo intentes. Pues digo, si Dios no te ha dado el talento de cantar, pues ¿para qué te vas a molestar? Eso no, dedícate a otra cosa. Pero si realmente tienes el talento, y ya te digo, el talento no es algo que tú trabajes, lo tienes o no lo tienes, eso te lo da Dios. Si tienes el talento, ya, en fin, la constancia, la seguridad, el esfuerzo, el sacrificio, la fe, pues es hacerle e intentar que funcione, no hay de otra. Bueno, pues muchísimas gracias. Del fondo de mi corazón te quiero dar las gracias por compartir tus talentos con nosotros, por todo lo que nos has enseñado, lo que nos has humanizado y has hecho a una persona, una persona que nos podemos sentir más cómodos con ella. Entonces, muchísimas gracias por tu talento y muchísimas gracias también por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues nada, ha sido todo un placer, un fuerte abrazo y un cordial saludo a toda la audiencia internacional de Quantum, y bueno, a ti, Javier, tocayo, y a ti, Diana, y bueno, pues esperemos en otra ocasión volvernos a encontrar. Será todo un gusto. Muchas gracias.